Abran la puerta. Nadie se movió. Claire Dawson estaba paralizada junto a la reluciente mesa de conferencias. Una mano temblorosa cubría el moretón que florecía en su mejilla, mientras la otra sostenía una carpeta con tanta fuerza que las esquinas se doblaban bajo sus dedos. Sus labios partidos le ardían cada vez que intentaba respirar. Alguien, al fondo de la sala, susurró, dijo que se cayó. Nadie lo creyó. Entonces la puerta de la sala de conferencias se abrió. El silencio recorrió toda la sala. Vincent Romano entró sin prisa. Su mirada indescifrable pasó sobre los ejecutivos asustados antes de detenerse en Claire. Dio un paso lento hacia ella. Su voz era tan baja que todos se inclinaron para escuchar. ¿Él te lastimó? Claire bajó la mirada. No pudo responder. En cambio, las lágrimas resbalaron silenciosas por su rostro. Y todos en la sala comprendieron, de repente, que Vincent Romano ya no necesitaba ninguna explicación. Se aclara la garganta. Nadie se atrevió a hablar. La reunión trimestral de estrategia había comenzado apenas unos minutos antes, pero el ambiente dentro de la sala de juntas había pasado de la tensión corporativa habitual a algo mucho más pesado. Ejecutivos que negociaban adquisiciones de miles de millones de dólares sin pestañear ahora evitaban mirar hacia ¿dónde estaba Vincent Romano? Claire se secó rápidamente las lágrimas, tomó aire con cuidado y forzó la sonrisa profesional que había perfeccionado durante años. Lo siento, dijo en voz baja. Resbalé esta mañana en las escaleras del edificio. No quería retrasar la reunión. Su voz sonaba firme. Casi convincente. Casi. Vincent la observó sin interrumpirla. Había visto a Claire manejar plazos imposibles, inversionistas exigentes y personalidades imposibles durante casi 3 años. Ella nunca llegaba tarde. Nadie había escuchado jamás a Vincent cancelar una junta directiva después de haberla comenzado. Aún así, nadie lo cuestionó. Dejen sus informes, continuó. Nos reuniremos mañana. En segundos, las sillas se deslizaron hacia atrás, las laptops se cerraron. Los directivos salieron en silencio, todos con la sensación de que lo que acababa de pasar importaba mucho más que las ganancias de la empresa. Cuando el último ejecutivo desapareció, solo quedó Claire. Se apresuró a recoger las carpetas dispersas. «De verdad no tenías que cancelar todo», murmuró. «Soy perfectamente capaz de, no lo eres». Su interrupción no fue dura. Simplemente era cierta. Claire dejó de moverse. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Era cuidadoso. Vincent finalmente se acercó, aunque dejó suficiente distancia para respetar el muro invisible que Claire siempre mantenía a su alrededor. «Si no quieres contarme», dijo en voz baja, «no voy a obligarte». Ella asintió sin levantar la vista. «Gracias. Pero no voy a ignorar lo que puedo ver». Los dedos de Claire apretaron la carpeta. «De verdad me caí». Vincent notó lo rápido que respondió. Demasiado rápido. Casi ensayado. Vincent tomó el intercomunicador de la mesa de conferencias. «¿Seguridad?» La respuesta llegó de inmediato. «Sí, señor Romano. Necesito cada grabación de las cámaras de la entrada principal entre las 7:30 y las 8:30 de esta mañana». «Enseguida, señor». Claire levantó la cabeza sorprendida. «Eso no es necesario». «¿No lo es?» Ella abrió la boca antes de volver a cerrarla. Por primera vez desde que la había contratado, Vincent vio cómo la incertidumbre reemplazaba la calma segura que siempre la definía. 1 hora después, las grabaciones de seguridad se reproducían en su oficina privada. El vídeo mostraba a Claire acercándose al edificio. No llegaba tarde por el tráfico. No estaba distraída. Se detuvo justo afuera de la entrada. Dudó. Entonces un hombre entró en el encuadre. Aunque no había audio, Vincent reconoció una confrontación. El desconocido se inclinó hacia Claire. Ella dio un paso hacia atrás. Él se acercó más. Claire nunca lo miró a los ojos. Mantenía la vista clavada en el suelo. Después de casi un minuto, el hombre finalmente se alejó.
Solo entonces Claire entró al edificio, se acomodó el saco, se secó los ojos y se obligó a sonreír antes de saludar a la recepcionista, exactamente como hacía cada mañana. Vincent detuvo el vídeo en el fotograma donde Claire estaba sola frente a la entrada, con los hombros temblando visiblemente antes de entrar como si nada hubiera pasado. Por primera vez en años, la expresión tranquila en el rostro de Vincent Romano se volvió casi imposible de leer. Claire pasó el resto de la mañana fingiendo que nada había ocurrido. Era una habilidad que había perfeccionado años atrás. Al mediodía, la reunión de la Junta ya había sido reprogramada. Todos los ejecutivos recibieron calendarios actualizados antes de siquiera poder hacer preguntas. Los informes revisados aparecieron en sus bandejas de entrada. Las salas de conferencias se reservaron de nuevo. Las llamadas internacionales se reorganizaron a través de 3 zonas horarias distintas. Solo Claire podía desenredar tanto caos con esa eficiencia. Se refugió en el ritmo familiar del trabajo, porque el trabajo siempre había sido el lugar más seguro para esconderse. Un suave toque a la puerta interrumpió su concentración. Adelante. Vincent entró sin la pila de documentos que solía cargar. En cambio, llevaba 2 vasos de café. Adiviné tu pedido de siempre. Claire parpadeó. ¿Lo recordaste? Has pedido lo mismo durante 3 años. Ella aceptó el vaso con una pequeña sonrisa. Gracias. Por un momento, ninguno de los dos mencionó los moretones que aún se notaban levemente bajo el maquillaje. Vincent se sentó frente a su escritorio, en lugar de detrás de él. El hombre de afuera. La sonrisa de Claire desapareció. ¿Sabes de él? Vi las grabaciones de seguridad. Ella se quedó mirando el café entre sus manos. Pasaron varios segundos en silencio antes de que finalmente hablara. Se llama Ethan. Nada más, se aclara la garganta, Vincent esperó. Había aprendido hace mucho que el silencio a menudo revelaba más que las preguntas. Claire exhaló despacio. Estábamos comprometidos. Otra pausa. Terminé con él hace casi un año. Forzó una risa débil que no cargaba ninguna alegría. Él nunca entendió por qué. Vincent permaneció quieto. Siempre decía que solo intentaba ayudarme a mejorar. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Me compraba ropa 2 tallas más pequeñas y me decía que era motivación. Otra sonrisa amarga. Contaba las calorías que yo nunca le pedí que contara. Se disculpaba después de cada comentario cruel. Y al día siguiente decía algo peor. Su voz seguía siendo tranquila, pero cada frase sonaba ensayada, como si hubiera repetido esos recuerdos tantas veces que ya no le pertenecían. Solía decirme que los hombres exitosos querían mujeres hermosas. Tragó saliva con cuidado. Y que las mujeres como yo debían sentirse agradecidas cada vez que alguien nos elegía. La mandíbula de Vincent se tensó casi imperceptiblemente. Claire continuó antes de que él pudiera hablar. Cuando finalmente lo dejé, se rió. Miró hacia la ventana de la oficina, con vista al centro de Chicago. Dijo que yo volvería, porque nadie más amaría jamás a una mujer de talla grande. Las palabras se asentaron pesadamente entre ellos. No he vuelto. Sonrió con tristeza. Así que ahora a veces me espera afuera de mi apartamento, o afuera del trabajo. Dice que me está dando otra oportunidad. Y cuando lo rechazo tocó el moretón que se desvanecía sin darse cuenta, se enoja. La voz de Vincent siguió siendo suave. ¿Alguna vez te ha amenazado? Claire dudó. No necesita hacerlo. Antes de que ninguno de los dos pudiera continuar, la computadora de Claire sonó. Ella miró la pantalla. ¡Ay! Vincent, casi nunca olvido nada. Tienes el almuerzo con los inversionistas de Zurich en 14 minutos. Una leve arruga apareció entre las cejas de Vincent. Moví esa reunión. Claire sonrió por primera vez en todo el día. No. Moviste el informe interno. Giró su monitor hacia él. El almuerzo de Zurich sigue exactamente donde yo lo dejé. Vincent revisó el calendario. Ella tenía razón. Otra vez. Ya envié la presentación actualizada a tu tableta, agregó Claire. El intérprete te espera en el comedor ejecutivo en lugar de la sala de conferencias B,
Porque el sistema de audio ahí todavía está en reparación. Vincent casi sonrió. Acabas de admitir que sigues trabajando. Nunca dije lo contrario. Deberías estar descansando. ¿Y quién evitaría que tu agenda se derrumbe? Él la miró largamente. Supongo que te has vuelto imposible de reemplazar. Claire rió suavemente. Llevo años diciéndoselo a recursos humanos. Su buen humor se desvaneció tan rápido como había aparecido. Cuando Vincent se levantó para irse, se detuvo junto a su escritorio. Trabajaré hasta tarde esta noche. Claire asintió. Lo sé. No lo sabes. Moví tus llamadas de la noche para mañana. Él se mostró genuinamente sorprendido. Supuse que querrías irte antes de que llegara la tormenta. Vincent miró por la ventana. Nubes oscuras se acumulaban sobre Chicago. Ni siquiera había revisado el clima. Claire ya lo había hecho. Mientras caminaba hacia la puerta, Vincent tomó una decisión silenciosa. A partir de esa noche, Claire Dawson jamás volvería a salir sola de la oficina. La decisión quedó tomada antes de que Vincent saliera del edificio esa tarde. Sin discusión. Sin anuncios. Solo una llamada silenciosa, hecha desde su oficina privada, mientras Claire estaba absorta reorganizando la agenda ejecutiva de la próxima semana. Un hombre respondió al segundo timbre. Jefe. Necesito que alguien vigile a una empleada. El silencio que siguió duró apenas un instante. ¿Vigilancia? Protección. Entendido. Sin contacto. Sin interferencia. Sin reportarle nada a ella. Si ella nota tu presencia, lo estás haciendo mal. El hombre del otro lado no necesitó más. Asignaré a nuestra mejor gente. La expresión de Vincent seguía siendo indescifrable. Están protegiendo a una mujer, no siguiendo a un objetivo. Ella es la prioridad. La llamada terminó. Fuera de Romano Global, varios miembros de la red de seguridad privada de Vincent ajustaron discretamente sus asignaciones. Oficialmente, pertenecían a distintas empresas contratistas de seguridad corporativa. Extraoficialmente, todos respondían únicamente a Vincent Romano. Claire no notó nada de esto. A la mañana siguiente, llegó exactamente 8 minutos antes de su hora habitual. La recepcionista la saludó con una sonrisa alegre. Buenos días, Claire. Buenos días, Linda. Todo parecía normal. Ella nunca vio al agente de seguridad sentado en un sedán estacionado al otro lado de la calle, fingiendo leer un periódico mientras confirmaba que Ethan Brooks no estuviera cerca. Tampoco notó a otro guardia entrando en la cafetería que ella visitaba cada martes, pidiendo un café que no tenía intención de tomar, hasta que ella saliera a salvo rumbo a la oficina. Para Claire, nada había cambiado. Dentro de la empresa, sin embargo, pequeñas diferencias comenzaron a aparecer. Vincent salió de su oficina poco antes del mediodía y se detuvo junto al escritorio de Claire. «Te saltaste el desayuno». Ella levantó la vista, sorprendida. «Así es». «¿Cómo lo sabes?». Él señaló con la cabeza el yogur y el plátano intactos dentro de su bolso. «Lo empacaste». «Nunca lo comiste». Claire siguió su mirada antes de reír suavemente. «Lo olvidé». «Olvidas comer con demasiada frecuencia». Ella sonrió con timidez. «Y tú olvidas las reuniones». «Te tengo a ti». «Supongo que es cierto». Él colocó una pequeña bolsa de papel sobre su escritorio. «Come». Ella la abrió. Su sándwich favorito de pavó, de la pequeña panadería a 2 cuadras. «También recordaste eso. Lo pides cada miércoles». Claire miró el almuerzo, negando con la cabeza, divertida e incrédula. «De repente me siento muy predecible». Los labios de Vincent se curvaron en el más leve indicio de sonrisa. «Confiable». La distinción la hizo inesperadamente feliz. A lo largo de la semana, siguieron ocurriendo momentos similares. Él le preguntaba si había dormido bien al notar las sombras leves bajo sus ojos. Pospuso una sesión de estrategia hasta tarde en la noche porque ella se veía agotada, alegando que necesitaba más tiempo para revisar los informes él mismo.
Cuando un ascensor se averió y todos tuvieron que usar las escaleras, él cargó en silencio las pesadas cajas del archivo antes de que Claire pudiera levantarlas. Cada gesto parecía insignificante por sí solo. Juntos, se volvieron imposibles de ignorar para los demás. Para el viernes por la tarde, ya circulaban murmullos por el piso ejecutivo. Nunca había visto al señor Romano preguntarle a alguien si había comido. Esperó a Claire antes de entrar a la reunión. ¿Notaste que ahora solo toma café después de que ella toma el suyo? Las observaciones se esparcían con curiosidad cautelosa, más que como chisme. Todos respetaban a Claire. Nadie se atrevía a burlarse de ella frente a Vincent. Aún así, no podían dejar de notar el cambio. Claire notó algo completamente distinto. El personal de seguridad aparecía con más frecuencia por todo el edificio. Un guardia adicional se colocó cerca del estacionamiento subterráneo. 2 oficiales vigilaban ahora la entrada de empleados cada noche. Ella lo mencionó mientras revisaba contratos con Vincent. La empresa definitivamente ha aumentado la seguridad. Así es. ¿Pasó algo? Precauciones de rutina. Ella aceptó la explicación de inmediato. Probablemente sea sabio. Vincent la observó volver a sus papeles sin hacer más preguntas. Ella jamás imaginó que esas precauciones no tenían nada que ver con políticas de la empresa. Cada ruta que tomaba hacia su casa ya había sido cuidadosamente registrada. Cada vehículo inusual cerca de su apartamento estaba siendo documentado. Cada aparición de Ethan Brooks quedaba registrada sin que él lo supiera. Vincent no tenía ningún interés en controlar la vida de Claire. Simplemente pretendía asegurarse de que el miedo nunca volviera a esperarla afuera de otra puerta. Mientras el atardecer caía sobre Chicago, uno de los agentes de seguridad envió un mensaje breve. El sujeto volvió a aparecer cerca del apartamento de la señorita Dawson. Vincent leyó la notificación una sola vez. Su expresión no cambió. Pero por primera vez en muchos años, alguien había cruzado, sin saberlo, una línea que Vincent Romano no permitía que nadie cruzara. La gala benéfica anual de Romano Global era el evento más esperado de la empresa. A diferencia de las juntas directivas o las conferencias con inversionistas, esta noche celebraba a las personas detrás del negocio. Ejecutivos se mezclaban con líderes de organizaciones sin fines de lucro, periodistas y socios de muchos años bajo candelabros de cristal, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo. Claire había coordinado cada detalle. Cada arreglo de asientos, cada discurso, cada promesa de donación, cada invitado había recibido exactamente la bienvenida que ella había planeado. Por primera vez en semanas, se permitió pensar que la noche podría transcurrir en paz. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba sus curvas en lugar de ocultarlas. El vestido era elegante, no extravagante. Y aunque todavía se sentía cohibida, varios invitados elogiaron su profesionalismo antes de siquiera mencionar su apariencia. Vincent notó la diferencia. No por el vestido, sino porque Claire sonreía más de lo que había sonreído en días. Al otro lado del salón, Margaret Romano observaba a los dos con divertida discreción. Se acercó a Claire durante una breve pausa entre presentaciones. «Te ves hermosa esta noche, querida». Las mejillas de Claire se sonrojaron. «Gracias, señora Romano». Margaret sonrió con complicidad. «Mi hijo ha mirado hacia la entrada 6 veces desde que comenzó este evento». Claire rió educadamente. «Probablemente está revisando si llegaron los siguientes invitados». «Si esa explicación te hace sentir mejor», respondió Margaret con dulzura, «puedes seguir creyéndola». Antes de que Claire pudiera responder, otro invitado solicitó su ayuda. Ella se disculpó con una sonrisa agradecida. La velada continuó sin contratiempos hasta que las puertas del salón se abrieron de nuevo. Una voz familiar rompió el ambiente agradable. «Aquí estás». Claire se paralizó. Todo el color desapareció de su rostro antes incluso de voltearse. Ethan Brooks avanzaba con confianza a través del salón, vestido con un traje costoso y con esa sonrisa encantadora que alguna vez había engañado a todos, incluida ella. Varias conversaciones se apagaron en un silencio incómodo. Claire dijo lo suficientemente fuerte como para que los invitados cercanos lo escucharan. «Llevo semanas intentando contactarte».
Ella respiró lentamente. Este no es el lugar. ¿No? Su sonrisa se afiló. Yo creí que era exactamente el lugar. Miró alrededor del elegante salón. Así que así lo lograste. Claire guardó silencio. Te conseguiste a otro hombre rico. Varios inversionistas intercambiaron miradas incómodas. Los periodistas bajaron la voz por instinto, pero siguieron observando. Ethan se rió. Siempre me pregunté cómo una secretaria ejecutiva podía ascender tan rápido. Su mirada se dirigió hacia Vincent, que conversaba con donantes internacionales al otro lado del salón. Supongo que la respuesta no es el talento. Las palabras cayeron como una bofetada. Los hombros de Claire se tensaron. No voy a hablar de esto contigo. Se dio la vuelta para irse. Ethan se interpuso en su camino. Vamos. Siempre huyes cuando alguien te dice la verdad. Su voz se elevó. Diles. Diles cómo coqueteas con ejecutivos ricos. Diles lo desesperada que estabas porque alguien exitoso te notara. La respiración de Claire se volvió irregular. Viejos recuerdos presionaban su pecho como piedras pesadas. Los comentarios crueles. Las críticas interminables. Los años que pasó creyendo que nunca sería suficiente. Intentó rodearlo. Pero Ethan extendió la mano y sujetó su muñeca. No con violencia, pero sí con la fuerza suficiente para detenerla. Las copas de cristal dejaron de tintinear. El cuarteto dejó de tocar. Hasta los fotógrafos bajaron sus cámaras. Todo el salón observaba en completo silencio. Claire susurró en voz baja, por favor, suéltame. Ethan se acercó más. Me debes una conversación. Ella intentó liberar su mano. Él apretó más fuerte. Por un segundo interminable, nadie se movió. Entonces otra mano se cerró con calma alrededor de la muñeca de Ethan. No con enojo. No con fuerza. Solo con absoluta certeza. Vincent Romano había llegado. Sin levantar la voz. Sin mostrar el más mínimo rastro de emoción. Retiró suavemente la mano de Ethan de la muñeca de Claire. El silencio dentro del salón se volvió casi insoportable. Porque todos comprendieron, de repente, que el hombre más poderoso de la sala acababa de interponerse entre Claire Dawson y la única persona a la que ella de verdad había temido. Vincent nunca apretó el agarre. Simplemente sostuvo la muñeca de Ethan Brooks con un control tranquilo y sin esfuerzo. La diferencia de fuerza se hizo evidente casi de inmediato. Ethan intentó soltarse. No pudo. No porque Vincent lo estuviera forzando, sino porque Vincent no se movía en absoluto. Su serenidad resultaba, de alguna forma, más intimidante que la ira. El salón permaneció en perfecto silencio. Líderes empresariales que habían negociado con Vincent durante años reconocieron la expresión en su rostro. No era rabia. Era decepción. Y de alguna manera, eso era mucho más inquietante. Vincent soltó lentamente la muñeca de Ethan. Aléjate de ella. Las palabras eran tranquilas, medidas. No había necesidad de levantar la voz. Ethan se frotó la muñeca, forzando una risa. ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer? Algunos invitados nerviosos apartaron la mirada. Todo el mundo empresarial de Chicago sabía exactamente quién era Vincent Romano. Pero Ethan solo veía a un director ejecutivo multimillonario. No tenía idea de cuántas personas en la sala contenían el aliento por instinto cada vez que la expresión de Vincent se volvía indescifrable. Vincent respondió sin emoción alguna. Soy el hombre que está entre tú y la mujer que te pidió que la soltaras. Ethan resopló. Esto es entre Claire y yo. Vincent giró levemente la cabeza hacia Claire. ¿Es eso cierto? Los ojos de Claire seguían húmedos, pero su voz ya no temblaba. No. Fue una sola palabra. Suave. Firme. Vincent, se aclara la garganta, volvió a mirar a Ethan. Ella te dijo que no. Una pausa. Debiste escucharla. Por primera vez esa noche, la confianza de Ethan flaqueó. No lo entiendes. Estuvimos comprometidos.
Tenemos una historia. Vincent asintió una vez. También la tiene cada víctima de abuso emocional. La frase cayó con una precisión devastadora. Varios ejecutivos bajaron la mirada. Recordaron los comentarios casuales que habían escuchado a lo largo de los años. Las bromas sobre la apariencia de Claire, las suposiciones de que había tenido éxito solo por ser complaciente. Nunca se habían unido a esos comentarios, pero tampoco los habían detenido. El peso de su silencio se volvió, de repente, insoportable. Ethan forzó otra sonrisa. ¿De verdad crees que ella es especial? Vincent respondió de inmediato. Sé que lo es. La certeza en su voz no dejaba lugar a discusión. Dio un pequeño paso más cerca. Claire Dawson ha organizado esta empresa durante casi 3 años. Cuando los inversionistas entraban en pánico, ella estabilizaba las agendas. Cuando las adquisiciones estaban a punto de colapsar, ella encontraba soluciones antes de que la mayoría de los ejecutivos siquiera notaran el problema. Cuando yo viajaba por 3 continentes, ella mantenía esta empresa funcionando con una precisión notable. Miró alrededor del salón. Muchos de ustedes han elogiado a Romano Global por su eficiencia. Su mirada recorrió a los miembros de la junta, inversionistas y jefes de departamento. Estaban elogiándola a ella. Una ola de comprensión recorrió a la multitud. Vincent continuó. Cada puesto que ha tenido aquí, se lo ganó. Su voz seguía siendo tranquila. Así que déjenme corregir algo públicamente. Se giró hacia el maestro de ceremonias, que permanecía paralizado junto al escenario. El anuncio estaba programado para la próxima semana. Sucederá esta noche. El público intercambió miradas confundidas. El maestro de ceremonias le entregó el micrófono a Vincent sin dudarlo. Vincent se dirigió a la sala. Con efecto inmediato, Claire Dawson es ascendida a coordinadora ejecutiva en jefe de Romano Global. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Claire lo miró con total incredulidad. Vincent continuó antes de que nadie pudiera reaccionar. Este ascenso refleja años de trabajo extraordinario. No es un favor. No es lástima. Se lo ha ganado desde hace mucho tiempo. Entonces miró directamente a Claire. Para que nadie lo malinterprete, te ganaste cada puesto en esta empresa mucho antes de que nadie supiera siquiera mi nombre. Por un instante, el salón permaneció en silencio. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Otro se unió. Luego otro. En segundos, la sala estalló en aplausos sostenidos. No aplausos de cortesía. Aplausos de gratitud. Varios ejecutivos se pusieron de pie. Otros los siguieron. La ovación de pie se extendió por todo el salón hasta que casi todos los invitados aplaudían. Claire presionó una mano temblorosa contra su boca. Había pasado años creyendo que la gente solo notaba sus errores. Ahora cientos de personas reconocían sus logros. Al otro lado de la sala, Margaret Romano se secó una lágrima en silencio. Te lo dije, se susurró a sí misma. Que la verías eventualmente. Ethan miró a su alrededor con incredulidad. La atención que había esperado robar se había transformado en algo completamente distinto. Él se había vuelto invisible. 2 oficiales de seguridad se acercaron con profesionalismo. Señor, creo que es hora de irse. No hice nada. Uno de los guardias respondió educadamente, incomodó a la dama. Es suficiente. Ethan miró a Claire una última vez. Ella ya no lo miraba. Por primera vez desde que se conocieron, años atrás, ella no tenía miedo de perderlo. No intentaba convencerlo de que la entendiera. Simplemente estaba de pie junto a personas que ya la entendían. Mientras la seguridad escoltaba a Ethan hacia la salida, Vincent se giró hacia Claire en silencio. No tienes que decir nada esta noche. Su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Has pasado demasiados años explicándote ante alguien que nunca tuvo intención de escuchar. Claire lo miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no se sentía como rendición. Se sentía como seguridad. Los aplausos finalmente se apagaron. Los invitados volvieron a sus conversaciones, aunque el ambiente dentro del salón había cambiado por completo.
Ya no miraban a Claire con curiosidad educada. La saludaban con auténtico respeto. Por primera vez en años, ella no era la mujer que se mantenía en silencio junto al director ejecutivo. Era la mujer que todos finalmente entendían había ayudado a construir la empresa. Aún así, la atención se sentía abrumadora. Después de agradecer a una docena de personas y aceptar más felicitaciones de las que sabía cómo responder, Claire se escabulló hacia el balcón que daba al horizonte de Chicago. El aire fresco de la noche calmó su respiración. Apoyó ambas manos en la barandilla de piedra. Abajo, las luces de la ciudad brillaban como estrellas dispersas. Por unos minutos de paz, nadie la interrumpió. Entonces escuchó pasos familiares. Siempre encuentras el lugar más tranquilo. Ella sonrió sin voltearse. Y de alguna forma, tú siempre me encuentras a mí. Vincent se colocó a su lado, dejando suficiente espacio para que ella nunca se sintiera invadida. Ninguno de los dos habló de inmediato. El silencio entre ellos se había vuelto algo completamente distinto. No incómodo. No incierto. Cómodo. Claire rió suavemente. Debería estar adentro agradeciéndome a todos. Lo entenderán. Nunca me ha gustado ser el centro de atención. Me di cuenta. Ella miró hacia las luces de abajo. Pasé tantos años intentando volverme invisible. Vincent no respondió. Solo escuchaba. Mis padres siempre me dijeron que la confianza venía de dentro. Sonrió levemente. Les creí. Después Ethan pasó años convenciéndome de que la confianza dependía de un número en una báscula. Sus dedos apretaron la barandilla. Dejé de comprar ropa que me gustaba. Dejé de tomarme fotos. Dejé de creer en los cumplidos. Negó suavemente con la cabeza. No era porque pensara que tenía razón. Simplemente escuché su voz tantas veces que, con el tiempo, se convirtió en la mía. Vincent se giró hacia ella. He visto que eso pasa a veces. Claire lo miró. ¿En serio? He visto a personas entregar pedazos de sí mismas, una crítica a la voz. Hizo una pausa. La tragedia no es que alguien les mienta. Es que, con el tiempo, repiten la mentira sin darse cuenta. Claire sintió que las lágrimas volvían a acumularse. No porque las palabras dolieran. Porque describían exactamente lo que ella había vivido. Dejó escapar una risa breve y avergonzada. Lo siento. ¿Por qué? Parece que últimamente lloro cada vez que estás cerca. Su expresión se suavizó. No creo que llores porque estoy aquí. Creo que lloras porque finalmente ya no tienes que fingir que estás bien. Las palabras rompieron algo dentro de ella. No con dolor. Con delicadeza. Como un nudo que había estado demasiado apretado durante demasiados años, finalmente deshaciéndose. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Vincent sostuvo su mirada. ¿Por qué qué? ¿Por qué sigues protegiéndome? Ella esperaba una respuesta práctica. Porque es una empleada. Porque es política de la empresa. Porque Ethan cruzó una línea. En cambio, Vincent respondió con total honestidad. Porque cada vez que alguien intentaba hacerte sentir pequeña, tú trabajabas todavía más duro, en lugar de volverte cruel. Claire lo miró fijamente. He pasado toda mi vida rodeado de gente poderosa, continuó él en voz baja. Personas con dinero, influencia, títulos, autoridad. Una sonrisa leve apareció. Muy pocas de ellas eran tan fuertes como tú. Claire bajó la mirada. No. He tenido miedo durante mucho tiempo. Tener miedo no significa que no seas fuerte. Significa que seguiste avanzando de todos modos. Otra lágrima resbaló por su mejilla. Esta vez, no la limpió. Vincent continuó. Organizaste mi vida antes de que yo siquiera me diera cuenta de cuánto dependía de ti. Recordabas reuniones que yo olvidaba. Resolvías problemas antes de que llegaran a mi escritorio. Hiciste que los días imposibles se sintieran normales. Su sonrisa se volvió casi imperceptible. Y de alguna forma, nunca dejaste de ser amable. Claire rió entre lágrimas. He cometido muchos errores.
Lo sé. También has hecho que esta empresa sea mejor. Ella lo miró largamente. Nadie me había descrito así nunca. Deberían haberlo hecho. Un silencio cómodo volvió a instalarse entre ellos. Por primera vez en años, Claire miró su propio reflejo en la ventana del salón. El moretón en su mejilla casi había desaparecido por completo. La mujer que la miraba de vuelta no había cambiado. Seguía siendo curvilínea, seguía siendo imperfecta, seguía siendo ella misma. La diferencia no estaba en su apariencia. Estaba en lo que creía cuando se miraba. Sonrió en silencio. Creo que, Vincent esperó. Por fin lo entiendo. ¿Qué cosa? ¿La fortaleza? Rió suavemente. No tiene nada que ver con verse perfecta. La sonrisa de Vincent como respuesta fue más cálida que cualquiera que ella hubiera visto antes. No. Nunca lo tuvo. Sobre ellos, las luces de la ciudad seguían brillando. Y por primera vez desde que dejó a Ethan, Claire Dawson sintió algo que casi había olvidado que existía. ¿Paz? Pasaron varios meses. Romano Global se veía prácticamente igual desde afuera. La torre de cristal seguía dominando el centro de Chicago. Las juntas directivas seguían comenzando exactamente a tiempo. Los inversionistas seguían elogiando la notable eficiencia de la empresa. Pero adentro de la organización, algo importante había cambiado. Claire Dawson había aceptado su nuevo puesto como vicepresidenta de operaciones ejecutivas con la misma humildad silenciosa que había mostrado siendo secretaria ejecutiva. El título era distinto. Su carácter, no una de sus primeras iniciativas, no fue un proyecto financiero ni una reforma operativa. Fue una política de personas. Trabajando junto con recursos humanos, Claire introdujo nuevas protecciones laborales para todos los empleados. Procedimientos claros para reportar situaciones, servicios de apoyo confidenciales, capacitación obligatoria para líderes sobre acoso y abuso emocional. Nadie más tendría que preguntarse jamás si hablar le costaría su carrera. Cuando la propuesta llegó al escritorio de Vincent, la aprobó sin cambiar una sola palabra. Meses después, la Asamblea Anual de Accionistas llenó el auditorio más grande de Romano Global. Tras otro año de crecimiento récord, los periodistas se reunieron cerca del escenario mientras los ejecutivos respondían preguntas sobre expansión, inversiones y planes futuros. Cerca del final de la conferencia, un periodista levantó la mano. Señor Romano, Vincent asintió. ¿Qué hizo diferente a Claire Dawson de todos los demás ejecutivos con los que ha trabajado? La sala se quedó en silencio. Claire, sentada a pocas sillas de distancia, bajó la mirada con una sonrisa tímida. Vincent no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia ella. Había una calidez inconfundible en sus ojos ahora, no oculta, no incierta, simplemente honesta. Finalmente, habló. Ella organizó mi negocio durante años. Una sonrisa gentil cruzó su rostro. Y sin darse cuenta, también estuvo reconstruyendo mi corazón, poco a poco. La sala quedó en silencio, no porque nadie estuviera sorprendido, sino porque todos comprendieron, de repente, lo que había estado creciendo entre ellos todo ese tiempo. Claire miró a Vincent, con los ojos brillando de nuevo. Esta vez, no había moretones que ocultar, ni palabras crueles resonando en su mente, ni miedo esperándola afuera de la oficina, solo paz. Lentamente, extendió la mano a través del espacio entre ellos. Sus dedos encontraron los de él. Vincent entrelazó su mano con la de ella con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Los flashes de las cámaras iluminaron el escenario. Ninguno de los dos soltó la mano. Años atrás, Claire había creído que necesitaba convertirse en otra persona antes de merecer ser amada. Ahora, finalmente entendía la verdad. La persona correcta nunca le había pedido que cambiara. Simplemente la había visto tal como era, y siempre había creído que ella era extraordinaria.